Y si hay un tema recurrente que vemos a lo largo del libro de Proverbios, es la importancia de que el hijo escuche al padre. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, dice el Proverbios capítulo 12, versículo 17. Aplica tu corazón a mi conocimiento. Inclina tu oído, inclina tu oído. Escuchar. Para que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones es necesario disciplinarnos, leerla, estudiarla, meditar en ella, inclinar nuestro oído a lo que tiene que decir la palabra. Y es lo mismo que leemos cuando comienza Proverbios en el capítulo 1. El propósito del libro es que dice, el sabio oirá mis palabras y crecerá en conocimiento. Por eso es que a lo largo de Proverbios escuchamos una y otra vez, o leemos una y otra vez, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Oye, hijo mío. Continúa Salomón diciendo, la sabiduría clama por las calles, versículo 20 del capítulo 1. Es algo audible, está ahí, tú puedes y debes escuchar este mensaje. Da oído a mi sabiduría, da oído a la sabiduría, Proverbios capítulo 2, versículo 2. Da oído a la sabiduría. Inclina tu corazón al entendimiento. Hermanos, una y otra vez está este llamado de qué? De escuchar, de atender, de prestar atención con uno de los sentidos que Dios nos ha dado. El poder prestar atención en un mundo que está subiéndole cada vez más al volumen de los diferentes sucesos que están teniendo lugar a nuestro alrededor, hace difícil el escuchar la palabra, y eso es algo que debemos de admitir. Pero tú y yo, como hijos de Dios, para poder andar firmes, es indispensable atender el consejo de la palabra. Escuchar, escuchar. Y eso es algo que estaremos meditando, o es algo en lo que estaremos meditando en esta mañana. Nuestro Señor Jesús de igual manera proclamaba, anunciaba el Evangelio. Y de igual manera hacía un llamado a oír, a escuchar atentamente. Y no crean que es como usualmente nosotros lo mencionamos, ¿verdad? En nuestro contexto, sobre todo del hogar. Cuando vemos que la mamá o el papá está hablando con el niño y el niño parece estar poniendo atención, como a lo mejor algunos de ustedes aquí presentes. Pero la verdad es que está pensando en otra cosa. Y como decimos, ¿verdad? En este refrán, entra por un oído y sale por el otro. Y vemos a veces a la niña o al niño escuchando. Y le diste una indicación clara, solamente tienes que recoger los zapatos que están a un lado, llevarlos a tu cuarto. Terminas de dar la instrucción, ¿sí me estás escuchando? Y como dice nuestra niña, sí, sí mamá, pero ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a cenar hoy? ¿Va a venir alguien a la casa hoy? Siempre es, uy, no, creo que definitivamente no está escuchando. No está atendiendo, no está poniendo atención en lo que está diciendo y está pensando en otra cosa. ¿Cómo estamos escuchando? ¿Cómo estamos atendiendo al consejo de la palabra? ¿Le estamos subiendo el volumen a nuestros propios pensamientos, a nuestros propios deseos o a lo que el mismo mundo está gritando a nuestro alrededor? ¿O estamos subiendo el volumen mediante la disciplina y el estudio de la palabra, lo cual fuimos recordados en esta mañana, para que sea la palabra la que esté realmente rigiendo nuestra conducta? Hermanos, en Lucas capítulo 8, les animo a que vayamos ahí. Lucas capítulo 8. A partir del versículo 1 al versículo 15, estaremos estudiando 4 encabezados, hermanos, que dirigen nuestra atención a examinar la condición de nuestro corazón, si es que anhelamos dar fruto para el Señor. Este pasaje lo dividiremos en 4 encabezados que van a dirigir nuestra atención de manera que podamos examinar el corazón, si anhelamos dar fruto para nuestro Dios.
A partir del versículo 1 al versículo 3, veremos un mensaje y un compromiso. Un mensaje y un compromiso. Del versículo 4 al versículo 8 veremos una parábola y una proclamación. Del versículo 9 al versículo 10 vemos un misterio y un juicio. Un misterio y un juicio. Y finalmente, a partir del versículo 11 al 15, veremos una explicación y una esperanza. Un mensaje y un compromiso, una parábola y una proclamación, un misterio y un juicio, y finalmente una explicación y una esperanza. Les animo a que puedan prestar atención ahí en sus Biblias. Voy a dar lectura a partir del versículo 1 de Lucas capítulo 8. Y poco después, él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a él, les habló por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan profundo como creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y creció y produjo una cosecha al 100 por 1. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola, y él les dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. La semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con perseverancia. Señor, en esta mañana nuevamente rogamos de tu asistencia, de tu Espíritu, que nos permita, Señor, al leer tu palabra, ser iluminados y entender genuinamente el valor, la hermosura y nuestra necesidad, Señor, de poder estar meditando continuamente en tu palabra. Permite, Señor, que en nuestros corazones esta semilla, que es tu palabra, pueda dar verdadero fruto, Señor, para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Seguramente estás algo familiarizado con el pasaje. Es un pasaje que es conocido, pero tiene un contexto, tiene unos versículos previos y unos versículos que le siguen, y podrás notar que hay palabras que al irse repitiendo nos permiten ir conectando este mensaje. En esta mañana no será posible poder llegar hasta el versículo 21, pero si Dios permite, la próxima semana podremos seguir continuando con sobre todo esta segunda parte o esa continuación. Pero les animo a que podamos prestar atención. Este primer encabezado que vemos aquí, los primeros 3 versículos, un mensaje y un compromiso. Acompáñenme ahí a partir del versículo 1, cómo Lucas nos narra y nos dice: un poco después, él comenzó, o sucedió después, que Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas. Jesús estaba recorriendo, visitando, estaba llegando a diversos lugares. Su ministerio estaba tomando una gran popularidad entre la multitud, entre la gente. Podemos verlo en unos versículos más adelante. Y al llegar a las ciudades y aldeas, no era simplemente para visitar o para pasar y tomar un café, ¿verdad? Como diríamos en nuestros tiempos, para simplemente ir a dialogar con las personas. Su ministerio tenía un propósito y lo podemos ver ahí: proclamar y anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Proclamar, que es la misma palabra que se traduce como predicar, implica, por supuesto, dar un anuncio oficial.
Es lo que el apóstol Pablo, es la misma palabra que vemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 23, donde el apóstol Pablo hace mención que lejos de procurar la sabiduría de este mundo, lejos de creerse sabio de acuerdo a los propósitos de este mundo, dice él, nosotros predicamos, o sea, proclamamos a Cristo crucificado. Es lo que de igual manera encarga a Timoteo. En su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 2, Pablo le dice, Timoteo, predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, esta es una palabra que comienza a ser importante en el Nuevo Testamento porque de alguna manera nos permite poder apreciar la necesidad que tienen los hijos de Dios, los discípulos, a la luz del ejemplo del Maestro, de proclamar y anunciar. Anunciar. El griego es evangelizo, que seguramente suena familiar. Evangelizar. Por eso es que la Biblia de las Américas lo traduce como anunciar las buenas nuevas. Es evangelizar. Estamos hablando las buenas nuevas del reino de Dios, anunciando el evangelio. Y en completa armonía con lo que Jesús ya había mencionado, recordarán ustedes en Lucas capítulo 4, versículo 18, al citar esta profecía ubicada en Isaías, él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, para poder llevar el evangelio, para poder proclamar estas verdades. Y vemos ahí en la parte final del versículo 1 que con él, con Jesús, iban los 12. Esta referencia a que sus discípulos, aquellos allegados a él, estos 12, venían con él, estaban con él, eran cercanos y por lo tanto estaban atentos. Y versículo 2 nos abre un panorama mucho más amplio y nos permite poder ver y apreciar cómo las mujeres también forman parte de un grupo que está ahí con Jesús. Muy contrario a lo que sucedía con maestros, filósofos de la antigüedad, de aquel momento donde la mujer no era apreciada. En el ministerio de nuestro Señor Jesús, por supuesto que las damas, que las hermanas, las mujeres eran consideradas. Y lo vemos aquí. Y Lucas es uno que dedica tiempo a poder dejar esto claro y evidente a lo largo tanto de la primera parte, el Evangelio según Lucas, como de la segunda parte que ustedes y yo sabemos ya porque lo hemos estado estudiando, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vean cómo vienen en este grupo, junto con él, recorriendo ciudades y aldeas, mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Lucas, con su conocimiento y trasfondo médico, hace esa diferencia. Los espíritus malos, las que estaban atormentadas y aquellas que estaban enfermas. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Bueno, Marcos capítulo 16, versículo 9. Sabemos esta verdad, habían salido 7 demonios de ella y aquí mismo Lucas nos lo reitera. Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Miren qué interesante que justo en el versículo anterior tenemos que Jesús junto con este grupo estaba de personas entre los cuales estaban los 12 y estas mujeres, estaban recorriendo ciudades y aldeas. Pero aquí de manera muy interesante Lucas nos permite apreciar algo más, porque el mensaje de Jesús, la proclamación y el anuncio de las buenas nuevas no estaba llegando solamente a las personas del pueblo, por así decirlo. No estaba llegando solamente a los oídos de ciertas personas que se ubicaban cercanos en cuanto a lugares o ubicaciones que fueran muy populares, porque como bien afirma Lucas, estaba llegando a Juana, mujer de Chuza, que era mayordomo de Herodes. Por lo que al menos sabemos que la proclamación del evangelio estaba llegando a oídos de personas que estaban cercanas a Herodes. No solo ciudades y aldeas en el sentido común del pueblo, sino también a las autoridades. Y por supuesto que más adelante, conforme avanzamos en el ministerio de Jesús, nos damos cuenta que esto es verdad. Si bien es cierto, no había mucho
conocimiento o mucho interés de la parte de las autoridades, pero sí que estaban al tanto de lo que sucedía. Pero resulta interesante el poder ver el compromiso que observamos en estas mujeres. ¿Y qué tipo de compromiso es? Por ejemplo, María Magdalena, sabemos que ella estuvo presente en la crucifixión. Ella vio dónde habían puesto a Jesús. Ella conoció dónde estaba el sepulcro. Mateo capítulo 27 y Mateo capítulo 28 nos da detalles de esto. De hecho, Marcos capítulo 15, versículo 40 al 41 nos narra que entre las mujeres que estaban mirando de lejos estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo, de José y Salomé. Porque cuando él estaba en Galilea, continúa Marcos, le seguían y le servían. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. De Susana no tenemos mayor detalle, no hay mención o algunas otras menciones, pero tanto de Juana, que también es mencionada en Lucas capítulo 24, versículo 10, como de María Magdalena, sabemos que ese compromiso con el Señor las llevó a estar hasta lo último. Presenciaron, estuvieron ahí en el anuncio de la resurrección. Conocían dónde estaba el sepulcro, eso lo podemos ver en Lucas capítulo 24. Pero vean cómo finaliza el versículo, porque en ese compromiso que las llevó a estar hasta el final con el ministerio de nuestro Señor Jesús y aún presenciar lugares y situaciones que los apóstoles, algunos de los discípulos, no estaban dispuestos, ellas no solo que mostraron ese compromiso, sino que también de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. La manera de cerrar esta sección, este versículo, nos deja ver mucho más acerca de estas mujeres, porque de su corazón brotaba una generosidad, un agradecimiento especial. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Jesús necesitaba el apoyo económico de ellas o de cualquier otra persona? ¿Por qué es entonces que permite esto? Y si lo vemos de una manera muy práctica, por supuesto, a la luz del Evangelio y de su amor y su misericordia y bondad, nuestro Dios permite que podamos participar. Es un privilegio para estas mujeres el poder estar participando de manera activa, sosteniendo, ayudando, apoyando a las necesidades de Jesús y los 12 que venían con él. Es lo mismo que sucede en nuestro tiempo hoy. El Señor provee para nuestras necesidades, pero a la misma vez también hay un agradecimiento en sus hijos por la bendición que tenemos. Y al mostrar un compromiso con su iglesia, sabemos de las necesidades y dificultades por las que pueda estar atravesando otros hermanos de la congregación, y de igual manera sabemos las necesidades económicas que son necesarias cubrir para poder tener un lugar así, para poder tener el material con los niños, para poder encontrar un lugar apropiado. Hermanos, este primer encabezado, el mensaje del Evangelio y el compromiso de estas mujeres nos hace ver y apreciar como una especie de preludio justamente a una evaluación de los diferentes escenarios que puede haber en el corazón. Pero avancemos a partir del versículo 4 al versículo 8. Una parábola y una proclamación. Habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a él, les habló por parábola. Esto nos habla del deseo de las personas por escuchar a Jesús. Jesús enseñaba conforme la gente se juntaba y venía a él. Es importante poder observar eso. Y Mateo capítulo 13, que es el pasaje paralelo, nos narra que se encuentra en una barca. La gente está en la playa y él se encuentra en una barca. Y el relato de los evangelios nos menciona que les habla por parábola. ¿Y qué es una parábola? Podemos observarlo de manera muy simple, como una comparación. Revelan verdades acerca del reino de Dios, verdades eternas, mediante ilustraciones cotidianas, mediante ilustraciones que pueden ser comunes para los oyentes y para la audiencia. Ahora, pueden ser difíciles de entender, usualmente lo son. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a una definición concisa
si no tenemos una explicación. O sea, podemos tomar diferentes elementos y la verdad es que si nos dan la libertad para imaginar, muchos de los presentes seguramente podríamos darle muchas interpretaciones. De hecho, ese es precisamente uno de los errores que encontramos en el estudio de la Biblia. Vengan a la escuela dominical de la próxima semana, escuchen la de hoy. Tomar pasajes y empezar a formular propias interpretaciones sin considerar principios de estudio responsables, diligentes, nos lleva a caer en errores. Por lo que las parábolas ameritan una explicación. Pero como vamos a ir viendo, hermanos, también se trata de un juicio. Se nos cita Isaías capítulo 6, versículos 9 al 10, y esto lo hace Mateo, donde se nos menciona cómo es que los oídos pueden estar endurecidos, se nublan los ojos, de manera que no pueden ver con los ojos, no pueden oír con sus oídos, no pueden entender en su corazón, no pueden arrepentirse. En el contexto de Isaías es un juicio que viene al pueblo. Si bien es cierto, habrá un remanente, como se ve más adelante en el contexto de Isaías capítulo 6. Mientras Isaías dice, ¿hasta cuándo continuaré pregonando este mensaje cuando sé que esta gente no me va a escuchar? El mensaje de Dios es hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, hasta que el Señor haya alejado a los hombres. Es un mensaje de juicio. En el contexto, los evangelistas citan este pasaje o están mostrando a la luz de este pasaje precisamente lo que las parábolas implican. Un autor menciona que se trata de una manera de que aquellos que estaban con ese corazón endurecido soportaran la culpa de su propia ceguera y dureza. Esto es lo que representan las parábolas. Esto es lo que realmente viene a traer esta parábola. Y vean ahí a partir del versículo 5, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha 100 por 1. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, que oiga. Esta parábola es normalmente conocida y de hecho en varias de nuestras Biblias, ¿no? Titulada como la parábola del sembrador. Pero realmente lo que podemos apreciar es que el punto no está en el sembrador, el punto está en poder comparar las tierras. Y como viene la explicación más adelante, es precisamente el corazón. Parábola de las tierras, pues sí, a lo mejor no se escucha muy bien. Pero finalmente, donde debe estar el énfasis, donde estamos nosotros y lo que Jesús está mostrando es la importancia de poder considerar, examinar cada una de estas diferentes tierras. Miren cómo se trata de un mismo sembrador, cómo se trata de una misma semilla y cómo se trata de una actividad que para ellos es común. El sembrar de esta manera. El que el sembrador pueda tener colgado a su hombro una bolsita con estas semillas y pueda estar esparciéndolas. Era una práctica común en aquel tiempo. Y estas primeras semillas que caen junto al camino son pisoteadas. La gente pasa, pisa, vienen las aves, se las comen. No pasa nada absolutamente con ellas. Por otra parte, dice que otra cae sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Y aquí es importante considerar lo siguiente. Esta es una condición común que sucede en los campos de Palestina. Y este tipo de situaciones no es lo que a primera instancia tal vez tú y yo podamos entender, y es simplemente un terreno lleno de piedras. Sino que tenemos la tierra, en apariencia, ahí hay buena tierra, pero lo que sucede es que abajo, esa tierra realmente está llena de piedras, llena de rocas, tiene una base rocosa. No es muy fácil detectar lo que hay debajo de la tierra. Porque el texto mismo nos enseña que va creciendo, pero se seca. ¿Por qué? Porque la raíz, como lo menciona el pasaje paralelo en Mateo capítulo 13,
no se está desarrollando, no hay humedad, el sol viene, la termina secando. Parece haber algo, una llamarada de petate, dicen algunos, ¿verdad? O sea, parece que hubo algo, pero se secó. Versículo 7, otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Si pensamos un poco en esta tierra, parece ser que es buena. Y es buena porque tú y yo sabemos, la hierba crece precisamente pues porque la tierra le permite ir creciendo. Y si bien es cierto, puede ser que haya una hierba mala muy resistente que puede crecer parece que en cualquier cosa, pues finalmente necesita algo de raíces. Esta palabra para espinos es la misma palabra que la vemos utilizada de manera general para hablar simplemente de hierba, de maleza. Espinos crecen, pero crecen y pueden más que la semilla. Y finalmente, versículo 8, otra parte cayó en tierra buena, creció y produjo una cosecha 100 por 1, una gran cosecha. A diferencia del relato en Mateo no vemos o Marcos, no vemos la mención de 30, 60 y 100 por 1, sino que vemos algo enorme, un número extraordinario, supera todas las expectativas. Continúa el versículo 8 y dice, al hablar estas cosas, Jesús exclamaba, el que tiene oídos para oír, que oiga. Jesús deja claro que esto es algo importante que deben escuchar, es un mensaje que deben atender. Y yo te pregunto, ¿por qué es tan importante oír? ¿Y por qué es tan importante la mención de Jesús? ¿Por qué es que le exclamaba a gran voz? Implicaba que lo estaba anunciando, lo estaba repitiendo a gran voz. El que tiene oídos para oír, que oiga. Bueno, porque el mismo testimonio de nuestro Señor Jesús, su ministerio, en Juan capítulo 8, versículo 47, él menciona que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y confronta a aquellos incrédulos que están ahí con él. Le dice, por eso vosotros no la oís, porque no son de Dios. Vosotros no sois de Dios. A diferencia de ellos, Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, encontramos las palabras de Jesús, donde él menciona, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hay una importancia en el oír, en el escuchar. Y Jesús les dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Es una parábola, como vimos este segundo encabezado, una parábola que viene acompañada de una proclamación. La importancia de que si estás aquí y puedes escuchar, presta atención. Presta atención. Ya vimos un mensaje y un compromiso, ya vimos una parábola y una proclamación. Llegamos al tercero de los encabezados y es un misterio y un juicio. Miren conmigo ahí a partir del versículo 9. Sus discípulos le preguntaban que qué quería decir esta parábola. Los discípulos quieren la explicación, ¿recuerdan hace un momento? Se necesita una explicación, no podemos dejarla a la deriva. ¿Por qué? Pues porque podrían venir unos creativos a pensar y buscar examinar la parábola y darle muchos significados. Es importante identificar que los discípulos sabían que había un significado que debía ser explicado. Ellos querían aprender. Y no se trata de un relato que cualquiera podía interpretar. Es decir, que cualquiera podría interpretar correctamente. Y miren la respuesta de Jesús. Él dijo, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es parte de la cita que les mencionaba yo. Encontramos en Isaías capítulo 6. Hermanos, aquí hay un contraste que debemos observar. Por una parte están los discípulos, a los cuales Jesús les dice, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. ¿Qué significa? Dios se los ha concedido. Es un pasivo. No es que ellos se esforzaron y encontraron y
resolvieron los misterios, ¿verdad? En un sentido esotérico. No, no, no. Dios es quien permite que puedas entender aquello que estaba oculto en el Antiguo Testamento. ¿Y a qué se refiere con los misterios? Se refiere a lo que el apóstol Pablo menciona en el capítulo 1 de su carta a los Colosenses. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hace un par de escuelas dominicales leíamos cuando el apóstol Pablo le escribe su primera carta a Timoteo en el capítulo 3, versículo 15, y le dice: grande, indiscutible es el misterio de la piedad. Y narra un precioso himno cristológico, quien fue manifestado en la carne, vivificado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Este misterio que estuvo oculto para aquellos que vivieron durante el tiempo del Antiguo Testamento. Capítulo 16 de su carta a los Romanos. Es el apóstol Pablo quien menciona en su doxología final que aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, dice él, según la revelación del misterio que ha sido manifestado o mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora se ha manifestado. Y por las escrituras de los profetas, conforme el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Este misterio, esta proclamación, tantas situaciones que los profetas del Antiguo Testamento indagaron y procuraron buscar con diligencia, pero que nosotros, a la luz y por supuesto los discípulos, pudieron comprender. Esto es una bendición de Dios. Esto es una bendición que viene de Dios. Pero por otra parte están los demás, les dice él, pero a los demás, ¿quiénes son estos demás? Aquellos que han mostrado indiferencia al mensaje del Evangelio. Se trata de un juicio. Se trata de una manera, porque Mateo capítulo 13, versículo 34 nos refiere que precisamente a partir de ese momento en Galilea continuó enseñando mediante parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Hermanos, no es ninguna injusticia de parte de Dios. Romanos capítulo 1 simplemente es darles lo que su corazón anhela y busca. Es el rechazo que ellos mismos están procurando y buscando. Y es realmente una bendición de Dios el hecho de que tú puedas estar sentado hoy aquí, que puedas tener una Biblia, que puedas estudiarla, leerla, que puedas rogar a Dios por sabiduría para comprenderla, porque sabemos que Él escucha la oración de aquel que se humilla, que tiembla ante su palabra. No hay absolutamente ninguna excusa. Al contrario, tenemos una enorme bendición. Los discípulos lo entendieron. Los discípulos entendieron su papel y su rol y la importancia de poder anunciar y proclamar esto que ellos están entendiendo. Este misterio que les ha sido revelado, ellos están dispuestos a ir y pasar la estafeta a la siguiente generación, proclamando, enseñando. Por eso es que a lo largo del libro de los Hechos vemos que el testimonio de los apóstoles plantando iglesias, formando hombres, liderazgo en las siguientes plantaciones, en las siguientes iglesias locales. El ejemplo, pues, muy evidente es el apóstol Pablo y su inversión de tiempo con Timoteo, con Tito. El poder animarles mediante ejemplo y palabras a seguir adelante. El que tiene oídos para oír, que oiga, ¿recuerdan? En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 13, les recuerda a la iglesia en Éfeso: en él también vosotros. Y fíjense cómo dice: habiendo oído la palabra de verdad. Puedes ir ahí rápidamente a tu Biblia, pero habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados
con el Espíritu Santo de la promesa. Preciosas palabras. Pero comienza, vamos a decirlo así, como un paso a paso, como una especie de secuencia. Primero, oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y después, creer en él. Y creer en él implica dejar de creer en todo lo demás. Los discípulos entendieron la importancia de oír y ellos mismos tomar esa responsabilidad de anunciarlo nuevamente, para que otros puedan oír. Y ahí la iglesia en Éfeso es el testimonio de esto. El apóstol Pablo les dice, ustedes oyeron la palabra de verdad, ustedes creyeron en Jesús. Y como una preciosa promesa, la parte final del versículo 13, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que en el contexto lo sabemos. Es las arras de nuestra herencia, la garantía, el anticipo. La garantía de que Él estará con nosotros. Como Filipenses capítulo 1 también nos enseña, versículo 6, que Él comenzará, el que ha comenzado la buena obra en vosotros la va a terminar. Él es fiel. Y Él nos ha dado el Espíritu Santo como garantía. Que mora en nosotros. También lo estudiamos en esta mañana. El creyente, en el corazón del creyente habita y mora el Espíritu Santo. No tenemos necesidad de otro tipo de situaciones, otro tipo de revelaciones. Es el Espíritu quien nos guía a toda verdad. Quien nos enseña y nos ilumina al estar estudiando su palabra. Y de la misma manera que guió a los discípulos. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Ese misterio revelado. Pero de la misma manera ese juicio para aquellos que se niegan a oír, a inclinar su oído, en palabras del autor de los diferentes autores en Proverbios. Y finalmente llegamos al último encabezado, una explicación y una esperanza. Ya vimos un mensaje y un compromiso, una parábola y una proclamación, este misterio revelado ahora y este juicio para los que siguen endurecidos. Y ahora veamos la explicación y la esperanza. La parábola es esta, versículo 11, la semilla es la palabra de Dios. No cambia, la misma semilla, hermanos, la palabra de Dios. Primer campo, aquellos que a lo largo del camino son los que han oído, pero viene después el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Importante, reciben el mensaje. Son estos que reciben el mensaje, lo escuchan. ¿Por qué? Porque el contexto nos dice, la palabra de Dios nos dice, oyeron el mensaje. Pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Y aquí la gran interrogante es, bueno, ¿y cómo viene el diablo? ¿Verdad? Porque también aquí podemos caer en bastantes interpretaciones. Y a lo mejor si nos basamos en la experiencia de cada uno de los presentes o en otros que a lo mejor te han platicado, te habrán dicho, no, yo escuché una voz. O podrán decir, pues yo no estaba haciendo nada y de repente pues sentí algo que me movió a hacer. Escuché algo. Otra vez, no se trata, y no estamos buscando ser místicos. Me parece que tenemos que ser muy prácticos con lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Bueno, porque lo sabemos. El diablo sí, anda como león rugiente buscando a quien devorar, nos dice el apóstol Pedro, pero ¿cómo está tu corazón? Porque también si estás precisamente cooperando con los deseos del enemigo y no estás haciendo morir lo terrenal, pues no tenemos por qué echarle la culpa al diablo, más bien a tu propio orgullo. El impío restringe con injusticia la verdad, es lo que nos dice Romanos capítulo 1. No es el diablo el que está viniendo y moviéndote la mano, moviéndote y llevándote de un lugar a otro. Es el impío que está haciendo esto. Es el diablo, sí, la falsa enseñanza que está siendo pregonada por diferentes personas, diferentes lugares. ¿Y qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? Buscamos prestar atención. O sea, le damos mayor atención a aquello que nos habla bonito, que nos eleva el orgullo, el ego y que nos trae placer. Le damos mayor atención a otras opiniones.
Leemos, estudiamos la palabra, nos sentamos, vamos animados confrontados con lo que estudiamos, llegamos a nuestra casa y para el lunes o martes, cuando escuchamos diferentes situaciones que están pasando a nuestro alrededor, simplemente le damos mayor importancia. ¿Por qué? Porque le estamos subiendo el volumen, ¿recuerdan? ¿Quién? ¿Quién está moviendo tu mano? Tú estás moviendo tu mano. Estamos siendo responsables. Le damos peso, mayor peso a cualquier otra cosa. Esta palabra está confrontando lo que busca tu carne, por lo que se trata de una lucha. No se trata de echarle la culpa al diablo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Si hemos crucificado nuestra carne, nuestros placeres y nuestros deseos, ¿cómo es que buscamos regresar a ellos? Bueno, este primer campo básicamente ejemplifica y nos da clara evidencia que es básicamente como viene por un oído, sale por otro. ¿Por qué? Porque este primer campo, este primer corazón le da mayor peso a lo que hay en sus deseos, en lo que está buscando hacer y atesorar. Segundo campo, versículo 13. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Hay una buena respuesta inicial, ¿verdad? Oyen, reciben y ¿qué creen? Hay gozo. ¿Qué quiere decir esto? Hay lágrimas, sentimientos, ánimo, recargados. Vamos, ahora sí, en muchos contextos, pasan adelante, lloran, se abrazan, se caen y hacen muchas cosas, ¿verdad? Emociones, el piano, ¿verdad? Al fondo, la musiquita. Y empezamos recuerda tu pasado y recuerda lo que te han hecho y empiezas a pensar y por supuesto empiezas a ser muy sentimental y melancólico, haces una película en tu cabeza, estás llorando, recibes la palabra así, pero hay ese gozo, ¿verdad? Ese sentimiento. Buscas servir, sales de ahí, sales de la puerta y dices, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro, No tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Es un tiempo indefinido. No nos dice por cuánto tiempo. Lo que sí sabemos es que cuando llega la tentación sucumben, se apartan, son apóstatas. Es la misma palabra que hemos estado estudiando en Hebreos, capítulo 13, versículo 12. Son sacudidos, caen. Porque no hay profundidad. Aparece haber fruto que permanece, pero en el momento de las pruebas caen. No hay una raíz profunda. Y es interesante esto de las raíces porque estas últimas semanas he estado enfrentándome a varias raíces. Y no me refiero a personas, me refiero literalmente a raíces. Porque me puse a querer ahí limpiar el pasto, ¿verdad? En la casa. Y entonces estoy yo ahí viendo que de repente empezó a crecer otro. Zacate chino, creo que es. Pues nadie lo puso ahí, empezó a crecer. Y pues no se ve bien, ¿verdad? No es el mismo del otro. Entonces estoy ahí pues arrancando y por supuesto pues uno dice, bueno, tiene que ser desde la raíz. Entonces de repente retiro bastante y me doy cuenta y digo, mira, parece que ya pasan los días y me acerco nuevamente. No, ahí está. Y conforme me voy acercando ya me voy dando cuenta que pues obviamente van haciendo sus guías, ¿verdad? Van tendiendo ahí sus guías a lo largo del campo y bueno, parece ser que agarro una y de repente uno se viene y se une a otra y se van uniendo precisamente donde está la raíz. Bueno, ya encontré la raíz y en eso pues estoy usando mis manos en este caso, gracias a Dios todo ha estado bien. Entonces empiezo a querer jalar y me doy cuenta que no está tan fácil. Sí, hubo unas muy fáciles de quitar, pero últimamente me he estado encontrando con unas muy difíciles de quitar. Y le jalo y le empiezo a mover y ¡wow! Parece que no, ¿verdad? Zacate tan delgadito por fuera, tan frágil que puede parecer. Lo puedes pisar por encima, pero para poder sacarlo últimamente, no, pues tienes que escarbarle alrededor. No sé, hay herramientas para eso, ¿verdad? Me van a regañar seguramente, pero pues bueno, yo agarro lo que tengo ahí y no es exactamente lo mejor, pero pues no me voy a dejar vencer, ¿verdad? Entonces estoy pique y me doy cuenta que pum, sale. Y wow, salen raíces muy delgaditas, sí, pero ¿cómo se amarran ahí a la tierra, ¿verdad? ¿De qué manera? Es que
queda tan difícil la tarea de poder quitar. Y bueno, aquí vemos exactamente lo opuesto. No hay profundidad en esa raíz. Vamos a ver más adelante lo importante que es poder estar ahí enraizado a la palabra. Pero ¿cómo podemos entender esto, hermanos? Estas personas que sucumben, cuya raíz no es profunda, caen en la tentación, es porque no están dispuestos a seguir. Porque la vida es difícil. La vida es difícil. Lo sabemos. Y es una vida que nos grita que vayamos en la dirección contraria a lo que nos escribe la Escritura, nos manda la Escritura. Cuando llegamos a las pruebas, ahí es donde se ve realmente nuestra fe. Las lágrimas y la emoción ya quedaron a un lado. El creer por un tiempo ya quedó a un lado. Estamos enfrente de la prueba. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a enfrentarla? Y es que si no hay un entendimiento correcto y profundo en la palabra, caeremos una y otra vez. En palabras del apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Parecía que había apariencia, parecía que sí, por un tiempo indefinido, no sabemos cuánto tiempo, pero no eran de nosotros. No había profundidad. Y eso no se puede ver a simple vista, pero con el pasar del tiempo uno se va dando cuenta si realmente, si genuinamente es o no hijo de Dios. Versículo 14, tercer campo, y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura. La semilla que cae entre los espinos. Escuchan. Nuevamente hay buena recepción, aceptan el mensaje. Pero hay otra cosa creciendo ahí, ¿verdad? Ahí está esa hierba mala, esos espinos. Se está alimentando, la tierra está dando alimento a ambas cosas. Por un lado, sí, queremos, y por otro lado, sí también, no queremos quedar mal, ¿verdad? Con ninguno de los dos. Y al pasar el tiempo, nos damos cuenta que es más fácil, nos resulta muy sencillo. Miren estos 3 puntos que encontramos aquí. Ser ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Más claro no puede ser. Somos sofocados, es la palabra. Somos aplastados por las preocupaciones, por la ansiedad. No somos capaces de poder venir delante de Dios, Filipenses capítulo 4, y presentarle a Él mediante oración y acción de gracia todo aquello que nos preocupa. No somos capaces de descansar en Dios, quien cuida de toda su creación, y como dice Jesús en Mateo capítulo 6, tiene cuidado de los suyos. No somos capaces de echar toda nuestra ansiedad en Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. ¿Por qué? Porque preferimos seguir cargando la ansiedad nosotros. Sentirnos víctimas, sentirnos importantes, sentimos que podemos tener algo que contar a otras personas. Eso solamente está ahogando, está sofocando las verdades de la Escritura que de igual manera están ahí buscando dar ese fruto en tu corazón, pero tú no le estás dando ese peso verdadero. Las riquezas, la falta de contentamiento. Siempre habrá alguien que tenga más. Y es una lucha que perdura, sin importar el contexto, y no tiene nada que ver nuestra ciudad. El salmista, Asaf, Salmo 73, el malo prospera, pero prospera no significa que sea Dios bendiciendo su vida. Y que se pueda salir con la suya, que pueda prosperar a base de mentiras. Bueno, no está en ti el buscar que sea juzgado. No está en ti el saber cuándo será juzgado. Pero esa necesidad de poder acumular riquezas, sabiendo que es precisamente aquello que nos llevará a nuestra perdición. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10, seguramente ustedes recordarán cómo se nos menciona que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Una fórmula precisamente para ahogar la palabra de Dios en tu corazón, muy fácil. Preocúpate, sin freno. Procura las riquezas como tu meta máxima. Y finalmente disfruta de los placeres de la vida. Muy sencilla es la receta para ahogar
la palabra en tu corazón. Búsqueda de la temporal, búsqueda de lo temporal. En Eclesiastés capítulo 1, Salomón nos dice algo muy importante. El ojo no se cansa de ver. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no procede del Padre. Y si no procede del Padre, hermanos, procede del enemigo, del contrario. Y si yo les pregunto aquí a alguno de los presentes, estoy seguro que, pues espero que nadie prefiera estar del lado del enemigo. Hermanos, estos placeres pueden ser pecaminosos o no. Así como pueden ser estas grandes cosas como inmoralidad, como lascivia, mentira. Igualmente pueden ser tradiciones que estás cargando. Pueden ser pasatiempos. ¿A qué le estás dedicando más tiempo? Tal vez se nos hace muy fácil y se nos va volando el tiempo, ¿verdad? Cuando me siento a ver una serie, cuando me siento a ver un partido. Oh, el tiempo vuela. Bueno, ¿de qué manera es que tú estás dirigiendo, administrando tu tiempo? En tus conversaciones. ¿Qué es lo que estás buscando tú al sentarte a visitar a tal o cual hermano, tal o cual persona? ¿Hablar mal de los demás? ¿Sentirte superior a los demás? ¿Qué tipo de pasatiempos, qué tipo de prioridades tienes en tu vida? ¿Cuánto tiempo pasamos realmente estudiando la palabra y buscando esa profundidad? Hermanos, porque si no hay madurez, si no hay profundidad, si no hay fruto de salvación, pues evidentemente las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida van a tener mayor peso, mayor interés. Porque además no son cosas terribles, ¿verdad? Son cosas que traen precisamente ese placer y aunque ustedes no lo crean, hay muchos que les gusta estar preocupados, que les gusta poder tener ese centro de atención, el recibir ese reconocimiento, el que vengan las personas y te digan, wow, ¿cómo haces tú para poder hacer todas esas cosas con tu vida? ¿Cómo es que tú haces para poder cumplir con toda esa rutina que llevas día a día? El foco y la atención está centrado en uno, de cómo estoy persiguiendo y obteniendo mis resultados, cómo estoy dando y obteniendo ese placer. Pero la realidad, hermanos, es que tu vida, tu corazón está ahogado, literalmente, aplastado por todo esto. Y si bien es cierto, tú estás encontrando cierto placer, no te llevará a nada bueno. Finalmente, la semilla en buena tierra. Estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Llegamos al cuarto campo, la cuarta tierra, y ahora vemos un corazón recto y bueno. Es decir, han sido transformados. Están dispuestos a aprender, a someterse en humildad, procurando caminar en integridad. Retienen la palabra. ¿Puedes ver ahí cómo? No solamente es descrito como un corazón recto y bueno, sino además se nos describe como un corazón que retiene la palabra y da fruto con su perseverancia. Y de esto hemos estado estudiando mucho en la carta a los Hebreos. En el capítulo 3, versículo 6, se nos dice que si somos realmente la casa de Dios, somos aquellos que retenemos firmemente nuestra esperanza, nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Esa misma palabra de retener firmemente. Dice que somos hechos partícipes de Cristo, versículo 14 del capítulo 3, si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. Perseverancia, hermanos, es precisamente lo que estamos viendo. Dan fruto con su perseverancia, con su paciencia. Hebreos capítulo 10, versículo 36, de igual manera. Porque tenéis necesidad de paciencia, de perseverancia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Recuerdan? Lo estudiamos. ¿Qué necesidad importante de perseverar? De permanecer, como lo escuchábamos hace un momento, firmes y adelante. Sin importar lo que sucede, es necesario
Porque la promesa es clara. En su primera carta a Colosenses, el apóstol Pablo escribe en el versículo 21 del capítulo 1 que Él nos presentará sin mancha e irreprensibles en el fin de nuestros días, si es que en verdad permanecemos firmes, fundados y sin moveros de la esperanza del evangelio que habemos escuchado. Es decir, nuestra perseverancia está dando fruto, o está dando ese fruto y esa evidencia de salvación. Esa esperanza, ¿no? Pero a la misma vez es explicación. Es explicación de los otros tres campos, de las otras tres tierras, que desechan por completo, que hay cierta emoción, que son ahogados por la riqueza, por los placeres, por las preocupaciones. Y finalmente aquella que da fruto. Está el que no está escuchando, está el que no está creciendo, no está enraizado, es muy sentimental. Está aquel que no es diligente porque prefiere estar afanado en otras cosas. Pero solamente una de ellas es correcta. El mensaje no cambia. No importa tu situación, no importa lo que estás viviendo, no importa lo que estás pasando, el mensaje es el mismo. Pero la condición de tu corazón, distinguida por tu orgullo, por tu deseo de que las cosas se hagan como tú quieres, en el tiempo que tú quieras y de la manera que tú quieras, te está hundiendo cada vez más y más en necedad. Y es necesario un milagro. Porque es Dios quien concede y abre esos oídos para que puedas escuchar, quien cambia ese corazón. Y si hoy estás tú en esta necesidad donde te sientes ahogado, donde te sientes completamente indiferente, pero estás escuchando y estás entendiendo y quieres y anhelas, ora al Señor. En humildad y en confianza, pero en una búsqueda genuina. Inclina tu oído, oye sus palabras, inclina tu corazón. Hermanos, porque el que oye, dice Jesús en Juan capítulo 5, el que oye su palabra y cree al que le envió, tiene vida eterna. Pero si sigues en tu necedad, y así como comenzamos leyendo Proverbios, la parte final del capítulo 1 dice, y narra perfectamente el hacer oídos sordos, el ignorar, el subirle el volumen al mundo, a las opiniones, y el ignorar la palabra. Si esta es tu condición, odiaste el conocimiento, no escogiste el temor de Yahweh, no quieres aceptar su consejo, desprecias su reprensión. Versículo 31. Comerás del fruto de tu conducta. Porque el desvío de los simples, Proverbios 1:32, los matará, y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor el mal. ¿Cómo está tu corazón? ¿Y a qué le estás dedicando ese tiempo? ¿A qué es lo que estás escuchando? Que el Señor te guíe y nos guíe, que nuestros corazones puedan producir fruto para su gloria.